Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1037 El surgimiento de las especies, aterrizaje en la Tierra, 2 en 1. Todo va a ser caótico. La bella araña Nasella miró al cielo con expresión grave. Sabía de la guerra entre existencias aterradoras al nivel de los examinadores. Los cultivadores con bases perfectas de Dao no eran personas con las que los débiles como ella pudieran interferir. En este momento, toda la sucursal de la ciudad de Amonush estaba en alerta máxima y había entrado en una dimensión superior. En este momento, deben estar asignando misiones de más alto nivel a esas existencias a nivel de investigadores. También hay algunos peces gordos que están un nivel más abajo ayudándolos. Esta fue una guerra entre civilizaciones que eran más débiles que el nivel 10. Cada civilización débil de nivel 10 gobernó sobre innumerables civilizaciones de nivel 9. Se podría decir que es la guerra de civilizaciones a mayor escala en el universo actual. En tal guerra entre civilizaciones, cientos de miles de mundos y mundos trascendentes se verían envueltos en una batalla de vida o muerte. Cientos de millones de dioses vastos, espíritus no muertos, superpoderes, maquinaria, espíritus santos, artes marciales y varias ramas divinas importantes caerían. Su gran terror estaba más allá de la imaginación de todos los cultivadores taoístas que habían trascendido las leyes del universo. La expresión de Naisera era completamente grave cuando dijo: probablemente tendremos que ir al frente y participar en la guerra. Me pregunto si la guerra será intensa esta vez, quizás tengamos que ir a la retaguardia y asumir algunas misiones de mantenimiento, enfermería y rescate. Su grupo solo podía aceptar este tipo de tarea de mantenimiento trasero. Vamos. Según nuestros servicios de inteligencia, ya ha estallado una guerra en la galaxia del Caballo Blanco, que está a más de 700.000 años luz de distancia. Miraron a Medusa y comenzaron a mover toda la tienda. Lentamente se elevó en el aire y se convirtió en un pequeño barco volador. No esperaba que entraras en el espacio-tiempo de alta dimensión y lucharas con nosotros, es una crisis, pero también es una buena oportunidad. Podemos ganar puntos para canjearlos por muchas cosas. Ten cuidado. No creas que nuestras vidas son largas y sin preocupaciones, sin embargo, este tipo de guerra fue muy intensa y de corta duración. Podría ser extremadamente trágico en solo unos pocos días, e incluso una civilización entera podría ser destruida. Después de todo, 2 o 3 días equivalían a 200 o 300 años en la dimensión superior, eso ya es demasiado. ¡Walala! Mirando hacia arriba, todo el campamento se llenó de una escena extremadamente espectacular. Innumerables cultivadores comenzaron a viajar. Formaron un dragón poderoso y largo, pero pronto, debido a la velocidad de sus saltos espaciales, la distancia entre ellos se amplió y los más rápidos ya no podían ser vistos. En ese momento recibieron la noticia de la batalla en el frente. ¿Qué? Ya son 7 personas a nivel de inspector las que ya han desertado. La expresión de Nesera cambió levemente. Esta era una existencia poderosa al nivel de un inspector. Sus niveles de energía mecánica estaban al menos por encima de 20. El poder que explotó en un instante pudo reprimir a la mayoría de los taoístas del sistema trascendente. Después de todo, muchos taoístas con una base de Dao perfecta y trascendente estaban por debajo del nivel de energía 10. Con 10 de ellos uniéndose, la fuerza de combate que se puede llamar enviados de patrulla con poder explosivo es imparable. Sin embargo, en un instante, todos fueron asesinados y emboscados, y solo 3 lograron escapar. Un monstruo de este nivel. Sus expresiones eran antinaturales y extremadamente feas. Todavía eran novatos. En su burla, todavía eran adolescentes y tenían aún menos poder para resistir esta situación y al aterrador enemigo. Estaba demasiado débil. Después de todo, eran recién llegados que acababan de unirse al equipo. De lo contrario, no habrían formado un grupo. Hay que saber que los recién llegados se sentían muy miserables. La jerarquía aquí se había solidificado desde hacía mucho tiempo. Todos los gremios ya se habían convertido en su propia raza, y odiaban no poder reprimirte y matarte. Esta era la civilización de los caídos, y todos estaban desesperados. Los 100.000 años de oscuridad habían hecho que la atmósfera aquí fuera cruel y oscura. La expresión de Nesera era extremadamente sombría mientras miraba a la gente de ambos lados. Desde que nos unimos a mi organización, debemos trabajar juntos para resistir este desastre. Si no fueran lo suficientemente cuidadosos, podrían morir. En el camino del cultivo, hay innumerables cadáveres. Debemos luchar y no caer. Medura respiró hondo.
Se dice que algo terrible y oscuro sucedió debido al sistema que era el enemigo natural de nuestra civilización de maquinaria, los inspectores ni siquiera pueden usar todo su poder. Todos los demás inspectores están tratando de evitar la batalla y están investigando nuevos artefactos DAO para defenderse. Seguían discutiendo y sus voces se volvieron completamente solemnes. Era una cuestión de vida o muerte. Podría morir. A sus ojos, ya era una situación muy aterradora. Después de todo, eran demasiado débiles y tenían que ir a la retaguardia. No creas que la parte trasera es muy segura. Es el más peligroso, incluso más peligroso que la línea del frente. Si la otra parte es inteligente, atacarán directamente la logística y rodearán la retaguardia. Primero matarían al grupo de personas más débil que ni siquiera podía entrar al campo de batalla. A su alrededor, la gente se dirigía a su destino desde todas direcciones. Ellos también comenzaron su viaje. Se advirtieron entre ellos. Hay que tener cuidado. No es seguro una vez que abandonamos el campamento y llevamos a cabo misiones. Habrá otras existencias caídas que podrían tener celos de nosotros y asediarnos en secreto. Pero no te preocupes, ya hemos establecido defensas cuando saltamos a las coordenadas. La frecuencia de nuestros saltos es muy rápida y será difícil para otros rastrearnos, a menos que sea una existencia al nivel de un inspector. Sin embargo, una existencia en ese nivel ni siquiera miraría a pequeños como nosotros. Auge. Su tienda era un artefacto DAO especial que podía saltar y volar rápidamente. Shuzi miró hacia arriba, pero también se mostró muy indiferente. Los dioses de los tres pilares. Como era de esperar, habían comenzado a provocar una tormenta tan grande que había alarmado a este lugar. Una guerra era inevitable. Finalmente, su vida ya no era tan lenta como la de un caracol. Había entrado en una dimensión superior y se volvió normal. La situación actual era similar a la situación anterior en la que los cultivadores que lograron el Dao habían ido en todas direcciones hacia las ruinas de la civilización elemental. Me pregunto si los dioses de los tres pilares intentarán matarme a mitad de camino como la última vez. En resumen, podrían darle una paliza, sabían lo amenazante que eras, entonces, ¿cómo podrían dejarte seguir creciendo? ¿Infectado en secreto? Después de todo, esta débil civilización de nivel 10 era demasiado aterradora. Les resultaría difícil resistirse a cualquiera de sus tentáculos. Caroline, Dicky, ni siquiera su comité 107 y más de 1000 investigadores pudieron detenerlos. Solo podían compararse con las existencias más importantes entre ellos. Los dioses de los tres pilares pudieron matar a los 7 investigadores en un instante porque había ocultado demasiado sus antecedentes y había tendido una trampa con su poderosa potencia informática. La otra parte había usado objetos externos, y solo pudieron ser emboscados porque eran un nivel 9 incompleto que no era muy fuerte. Ahora que había recobrado el sentido, la otra parte ya estaba investigando contramedidas. ¿Qué opinas de la batalla? Murmuró Medusa. Anuncios de Put Future. Han preparado una emboscada exitosa. Después de todo, son muy buenos con este tipo de método. Sin embargo, pronto caerán en desventaja. No sé si podrán crear un milagro y revertir la situación. Después de todo, da mucho miedo infectarse con un virus con absoluta calma y racionalidad. Shuzi sonrió levemente y dijo. Sin embargo, aunque he devorado una ola de poder para fortalecerme, la brecha todavía es demasiado grande. A ver si puedo luchar y crear. Milagro, además, el territorio divino Abyssal Blue podría intentar sabotearnos en secreto. ¿Actuarán en secreto? Preguntó Shiji. Eso es muy posible. Medusa sonrió y seguía jugueteando con la maquinaria. Para ellos, esta es una oportunidad única en la vida. Esta civilización que puede frenar el lado de la maquinaria tiene una gran importancia estratégica. Por otro lado, el territorio divino del Abismo Azul no tuvo mucho efecto en las potencias trascendentes. Después de todo, una raíz Tao impecable no puede ser infectada, lo que significa que los miembros del Consejo Supremo 107 no tienen miedo. En absoluto. ¿Una civilización que puede suprimir la civilización caída? ¿Cómo pudo el territorio divino Abyssal Blue dejarlo ir? Para ellos, él era verdaderamente un budista, una persona que podía salvar a todos los seres sintientes del sufrimiento y el desastre. Si los tres grandes venerables del cielo azul del abismo fueran más despiadados y decisivos, podrían comenzar una guerra total con esto como detonante. Por lo tanto, la otra parte había movilizado a una gran cantidad de personas porque la civilización caída había visto el gran horror interior. Es por eso que tenemos que exterminar esta secta budista de antemano. Eso es demasiado trágico.
¿Existe la posibilidad de que la civilización caída sea destruida? Con una mirada seria, el pequeño Shiji miró a los 3 cultivadores taoístas que todavía estaban trabajando junto a él y sintió que eran un poco lamentables. Solo podía dejarse llevar por la corriente. Después de todo, aunque habían caído, todavía estaban luchando por un rayo de esperanza. No todo el mundo pensaría en el flagelo y se apoderaría de las semillas del Dao de otras personas. Realmente no había manera, sin embargo, la enemistad entre 2 civilizaciones era un conflicto irreconciliable. Entonces, ¿nos unimos a la batalla? Preguntó Shiji en voz baja. Shuzi sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. No hay necesidad. Estamos aquí para observar la estructura de la civilización y realizar un recorrido tranquilo. Ustedes solo tienen que quedarse tranquilamente en esta tienda e investigar y estudiar. Como un virus aterrador que era absolutamente racional y el más difícil de matar, si ni siquiera ellos podían resistirlo y romper la situación, entonces la brecha entre el enemigo y los aliados era realmente demasiado grande. Cualquier medio sería ridículo. Realmente planeaba observar la batalla aquí y estudiar la situación en el departamento de mantenimiento y soporte en la retaguardia. En este momento, en todo el taller de maquinaria. Espero que cuando llegue a la línea del frente, pueda vender estas reservas a un buen precio durante el mantenimiento. Esta es una oportunidad para ponerme en contacto con los peces gordos, e incluso con algunos investigadores poderosos. No queremos que nos maten a golpes, dijo Mesera mientras ordenaba las piezas mecánicas, cada una de las cuales era un engranaje mecánico exquisito. Maldita sea. Si tuviéramos más tiempo, nuestro artefacto Dao habría sido refinado con éxito. ¿Por qué tenía que ser en este momento? La chica de la gelatina verde oscuro, Medura, estaba extremadamente enojada. Después de todo, todas eran piezas de artefactos taoístas que podían distorsionar las leyes y estaban exquisitamente elaboradas. Requirió mucho esfuerzo completarlos, y se necesitaron muchos más para formar una máquina de batalla mecánica verdaderamente poderosa. Medusa y el pequeño Shiji también estuvieron estudiando estas máquinas, aprendiendo y ayudando seriamente, adquiriendo experiencia y talento en esta área. Shuzi, por otro lado, estaba un poco aburrido. Después de todo, la guerra era inminente, pero esconderse en la retaguardia no parecía traer muchos beneficios. Esta fue la crueldad de la guerra. Estos taoístas eran poderosos, pero para los verdaderos señores prohibidos del universo, eran solo peones para llegar al final del Dao. Si uno no pudiera caminar hasta el final del Gran Dao, no sería capaz de trascender. Hablando de eso, mi velocidad es demasiado lenta. Lo que les pasó a ellos podría no ser lo mismo que me pasó a mí en el futuro. A las existencias en las dimensiones superiores, son demasiado débiles. Aquellos que han alcanzado el Dao controlan las vidas de innumerables existencias, mientras que otras existencias controlan las vidas de aquellos que han alcanzado el Dao. Su guerra está estallando, y yo. La expresión de Shuzi gradualmente se volvió seria. Cuando estaba afuera, cuantas más civilizaciones veía y más líneas de sangre taoístas comunes veía, más entendía cuán aterradoras y raras eran las preciosas líneas de sangre, y más entendía cuán poderosa era la raza de los insectos. Sin embargo, un ser que desafía el cielo había caído. Shuzi no sabía a qué se iba a enfrentar. Hablando de fuerza, ha pasado mucho tiempo desde que realmente Creela era la placa de arena del nuevo mundo no ha sido construida. Shuzi de repente pensó en algo. Se sentó frente a la tienda y miró las existencias detrás de él que estaban haciendo todo lo posible para ahorrar. Él suspiró. La creación del siglo fue la base de la fuerza. Después de todo, la era de la creación anterior se había llevado a cabo en las ruinas de la civilización elemental, por lo que no podía considerarse, era una era completamente nueva. Al mismo tiempo, los horizontes de Shuzi ya se habían ampliado. A medida que se hizo más fuerte, su visión creció. Las especies ordinarias ya no podían satisfacer sus necesidades. ¿Cuál fue el punto de crear un mundo trascendente ordinario? ¿Estaba bromeando? Era una persona muy realista. No había nada especial en el linaje de las criaturas ordinarias y el sistema extraordinario. En este momento, solo tenía 3 discos básicos. Un mundo de budismo que trascendió a los dioses antiguos. La civilización cuántica y basada en el hierro de Renemansky. El sistema elemental de la corriente madre eterna de la temporada del dios de la luna. Hablando de eso, aparte del sistema de budismo y taoísmo, es puramente de uno mismo, el resto tomó prestado el linaje del viejo Wang de al lado mientras estaban en los restos, los ojos de Shuzi se entrecerraron. Eso no significaba que su propia evolución no fuera fuerte. Tenía muy poco tiempo. Fue solo una civilización de 10.000 años.
Solo aparecieron los sistemas budista y taoísta, el resto fueron todos heredados de los últimos deseos de sus antepasados. Aunque no eran tan fuertes como los suyos, aún podían usarse. Si le dieran otros 10.000 años, tendría la capacidad de hacer evolucionar sus esporas y producir líneas de sangre poderosas y que desafíen el cielo. La era de la creación, todavía es un poco difícil, no tengo suficiente fundación, después de todo, lo que más me falta es una fundación. Solo me he desarrollado en el mundo real durante menos de un año. Shuzi de repente pensó en algo y miró a las 3 hermosas chicas taoístas, que eran perseguidas por innumerables personas. Hablando de líneas de sangre, son tan buenos en cuanto a longevidad, y hablan de reproducción todos los días. Shuzi tomó sus mejillas entre sus manos. Para ellos, tener hijos les da la oportunidad de triunfar. Avance, pero no tienen la oportunidad de volverse más fuertes. Si él cambió su enfoque, no hay manera de crear una nueva era. Sin embargo, Génesis. Anuncios de Put Future. Shuzi de repente pensó en algo. En un instante, una idea audaz pasó por su mente. Si realmente se pudiera hacer, los días venideros serían mucho mejores. Incluso fue posible realizar otra explosión biológica. Una nueva era. De repente se levantó y miró a las pocas chicas caídas detrás de él. Una civilización de nivel 9. También quiero entrar en una nueva era que pertenezca al arenero de la civilización, ¿es realmente posible? Estaba un poco indeciso. Si realmente hiciera esto, aparecería una situación inimaginable y no sabía en qué se convertiría. Sin embargo, hay algo que vale la pena intentar. ¿Puedo arriesgarme? Shuzi se dio la vuelta y miró las pocas bellezas de formas extrañas. Al final, rodeó al hombre con cabeza de perro y a la niña con forma de gelatina y aterrizó en Naisera. Tal vez, ella sea más adecuada. No es mala idea enviarla a la Tierra y dejarla vivir una aventura inimaginable y alucinante. Un encuentro fortuito. Para Shuzi, esto fue una apuesta. Según sus estándares estéticos, debería elegir a la hermosa chica con forma de gelatina, Meidura. Después de todo, eran lindos y humanoides, y su estructura de vida era la misma. Sin embargo, no tuvo demasiados pensamientos. Solo eligió su fuerza de combate y los candidatos para su plan según su estética. Eso sería lo más estúpido. Esta hermosa niña de la araña gigante en realidad estaba muy en línea con las expectativas de Shuzi, razón por la cual tuvo esa idea. Esto se debía a que tenía las calificaciones para tener una fundación Dao perfecta. Solo había alcanzado este nivel después de empezar desde cero y pasar por muchas dificultades. Eran similares a la serpiente venenosa gigante en que ambos tenían 3Y medio punto geno. Tuvieron la oportunidad de volver a forjar fundación Dao perfecta como la serpiente venenosa gigante. Por eso tenía muchos pretendientes. Aunque parecía que estaba bromeando, había una especie de crueldad a sangre fría en ella. Sin embargo, de hecho, muchos taoístas eran así. Después de todo, eran criaturas de altas dimensiones. Ya no eran una forma de vida para criaturas de bajas dimensiones. No eran una especie. Al igual que los humanos, podían matar innumerables bacterias que solo podían vivir unos minutos con solo apretar las manos. ¿Encontrarían lamentables las bacterias? Incluso si no la mataba, la bacteria solo viviría unos minutos. ¿Cuál era la diferencia? En segundo lugar, una vez la había escuchado demostrar la solidificación del linaje sobre su linaje genético, que parecía ser un talento de linaje relativamente común. Significaba que la descendencia que dieron a luz podría solidificarse para ser un reino inferior a ellos mismos. Lo real, nació sagrado. Ella era un dios de rango 9 y su descendencia podría solidificarse en un dios de rango 8. Pero en realidad, tenía poco valor. Se requirieron demasiados recursos para reproducir directamente un nivel 8. Sin embargo, Naisera no admitió que era de poco valor y habló elocuentemente a los demás. No creas que estoy débil ahora. Sin embargo, cuando estoy débil, este linaje mío es extremadamente útil. En aquel entonces, usé mi linaje para gobernar mi mundo. Después de todo, las criaturas de bajo nivel no tienen muchos recursos. Yo estaba en el rango 5 en ese momento y di a luz a un grupo de potencias de rango 4. Saqueé, maté soldados y pequeñas arañas. Inmediatamente ocupé el mundo entero. Hasta ahora, todavía me llaman, la diosa araña creadora. De hecho, este gen era efectivamente un gen temprano. Cuanto más tarde fuera, más débil sería. Después de todo, en 9º grado, ¿cómo podría hacer estallar un arma de 8º grado? Requirió demasiados recursos. En cuanto al rango 9, ya habían dominado la capacidad de cubrir el espacio de alta dimensión.
Podrían crear directamente un grupo de criaturas ordinarias de bajo nivel que podrían cubrir el espacio y el tiempo de alta dimensión para permitirles cultivarse. Los recursos necesarios fueron aún menores. Con una base poblacional de unos pocos calzoncillos, innumerables dioses podrían nacer cada 100 años, era más eficiente. ¿Solidificado? Tiene poco valor para otras formas de vida, pero es un poco diferente para mí. Shuzi abrió los ojos en silencio y miró a la belleza araña con cabeza humana que todavía se reía en la tienda. En ese caso. Realmente puedo darlo. Intentar. Walala. Ya llevaban varios días volando, lo que en realidad equivalía a unos minutos. Naisera se rió entre dientes y dijo. Todos, no se preocupen, sigamos copiando, pero ya estamos en una 10ª parte del camino. Revisemos nuestra estrella carmesí. Aunque es un producto semiacabado, sigue siendo una carta de triunfo importante. Ellos asintieron y se separaron para comprobarlo. Después de todo, cada componente mecánico y equipo era un artefacto Dao supremo de 9º grado que distorsionaba las leyes. Cualquier cadena o clavo al azar que cayera en un mundo trascendente ordinario sería adorado por objetos divinos incomparables en el acto. Tenían el aterrador poder de matar a un dios. Naisera miró a Medusa y dijo seriamente. Ve y compruébalo. Si hay algo que no entiendes, puedes preguntarnos, trabajemos duro juntos y vivamos juntos. Después de decir eso, se dispersaron. Shuzi miró a Medusa y al pequeño Shiji y luego fue a estudiarlos con gran interés. Se integró en ellos con facilidad y aprendió su sistema de civilización. Por otro lado, todavía parecía aburrido mientras estaba sentado en el lugar, pero su corazón estaba un poco tenso. Debería poder hacerlo, después de todo, los 3 dioses pilares habían creado otros 7 examinadores y los habían convertido. Al budismo, el poder general de mi raza ha aumentado enormemente. Podría haber un problema al aislar y sellar una existencia con una fundación Dao perfecta, sin embargo, si es una fundación Dao incompleta, en este preciso momento, entre una pila de estructuras mecánicas negras y sofisticadas, la bella araña Naisera tarareaba una extraña melodía con una expresión relajada. Sus 6 patas de araña sostenían equipos extraños y comprobaban la estructura del horno de energía. De repente, su cuerpo se congeló ligeramente. Era como si estuviera envuelto en algo. En este momento, estar sellado en ámbar era como estar atrapado en el barro, sin poder moverse en absoluto. Ataque enemigo. Su expresión cambió drásticamente y dejó escapar un rugido bajo. Sin embargo, no se pudo transmitir nada. Ella no pudo luchar ni resistirse. Estaba completamente desesperada. Se acabó, ya terminé, definitivamente era una existencia por encima del rango de un enviado de patrulla, somos tan débiles, que hay que codiciar. Mis genes y mi línea de sangre tampoco son fuertes, como era de esperar, él estaba veando por mi belleza. Era como una estatua, envuelta e incapaz de moverse. Estaba lleno de desesperación y falta de voluntad. Ella todavía tenía mucho talento y estaba calificada para tener una fundación Dao estable y perfecta. Sin embargo, debido a la solidificación del linaje de su propio clan, era demasiado débil. No era un linaje de batalla, y los otros 3 linajes que ella había integrado no eran muy buenos. Como resultado, su poder de combate era muy débil y no podía recolectar recursos, es por eso que se encuentra en un estado tan lamentable. Después de todo, el linaje de la raza era innato. Incluso si la aptitud de uno fuera fuerte, sería difícil escapar del marco de la propia raza, lo que resultaría en un poder de combate extremadamente débil. La solidificación fue completamente inútil. Como era de esperar, todavía sucedió, sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de ir a la línea del frente y morir en el campo de batalla, ya lo había hecho, si yo caigo, los demás también lo harán. Sabía vagamente que había caído en manos de la existencia con fetiches aterradores y qué final tan miserable sería. Walala. De repente, el espacio tembló. Su estatua congelada fue transportada instantáneamente a una calle bulliciosa. Una calle muy transitada para la gente corriente. Muchas criaturas humanoides ordinarias caminaban. Había tiendas a ambos lados con voluminosos caracteres cuadrados escritos en ellas. ¿Este lugar, dónde está? 1038 es el dios de la destrucción. En este preciso momento, la bella araña, Naisera, acurrucó sus 8 patas formando una bola en la parte inferior de su abdomen, tirada en el suelo desesperada y esperando la muerte. Incluso la idea del suicidio pasó por su mente. Se podría decir que ella estaba mentalmente preparada para ser torturada y jugar con ella, pero ahora, estaba completamente perdido. ¿Dónde estaba este lugar? ¿Qué clase de existencia misteriosa la había enviado aquí?
¿No estás babeando por mi belleza? Aunque estaba atrapada en una barrera misteriosa y había perdido todo su poder, todavía podía ver el extraño cuadrado y las complicadas palabras a ambos lados de la calle. Estaba lleno de actividad. Fue verano. En las calles, las chicas vestidas con faldas cortas y medias, mostrando sus hermosas piernas largas, caminaban en grupos de 2 o 3, cargando pequeñas bolsas, sosteniendo una taza de té con leche y sosteniéndola de sus novios. Por otro lado, los estudiantes a tiempo parcial repartían folletos y los repartidores conducían sus coches. Pasaron coches pequeños. Más lejos, debajo del puente, había gente cantando, atrayendo el flujo de gente. Una civilización ordinaria de bajo nivel. En el caluroso verano, la tierra se cocía en un pequeño horno. Vio a los mortales caminando lentamente como estatuas en la dimensión inferior. Mientras escuchaba estas bulliciosas palabras, instintivamente entró en un proceso de clasificación y aprendizaje de alta velocidad. Para una existencia de su nivel, le resultó fácil aprender un idioma después de visitar varios planetas civilizados durante todo el año. Reunió el habla, el comportamiento, los movimientos y el flujo de información de innumerables conversaciones de toda la ciudad en todo momento y los utilizó para organizar los grandes datos. Pronto entendió lo que decían. ¿Has oído? El centro comercial de al lado ha bajado los precios. Soy libre. Tengo que ir a Taobao y comprar una figura de mi diosa Carolina. Hay un examen mañana. Tenemos una figura de Dicky en nuestro dormitorio y está quemando incienso, que el gran Dios nos bendiga y bendiga al estudiante sobresaliente del dormitorio de al lado, pequeña nota, para ayudarnos a superar este examen. Adorar al emperador Qi. El dios del aprendizaje. Deja de perder el tiempo, ¿estás adorando al dios de las chuletas? Jeje, ambos significados. Las figuras de los 3 pilares se han vendido muy bien últimamente. Se dice que mucha gente ha comprado uno en casa para adorarlo. Es dorado y resplandeciente. Solo entonces podrás estar a salvo. Piérdase. ¿De verdad crees que no compro en Taobao? La imagen de todos los seres vivos, la imagen de todos los seres vivos formada por cabezas, felices, enojados, tristes, felices, mirándote, da tanto miedo que tengas pesadillas por las noches. Se dice que la guerra es muy intensa ahora. El budismo y el taoísmo siguen resurgiendo. Bien, la evolución de las esporas, ¿podemos entrar ahora? No ha habido peces gordos que hayan desarrollado una especie que pueda apuntar a la civilización de la corriente madre y entrar al universo para revivir nuestra antigua civilización china. La belleza araña Naisera estaba en la calle, sus 8 patas de araña aterrizaban ligeramente sobre las baldosas. Escuchó la extraña conversación, sintiéndose un poco desconcertada. Parecía muy normal. Sin embargo, su conversación fue un poco extraña. Sus agudos oídos captaron una palabra única: Buda. En ese momento, empezó a sudar frío y su expresión cambió. Budismo. Anuncios de Put Future. El budismo era la aterradora civilización antigua que planeaban ir a la guerra para actuar como logística y rodear. Ya habían matado 7 aterradoras existencias prohibidas en el nivel de inspector, ¿de verdad se conocen aquí? ¿Una civilización de bajo nivel tan ordinaria y mediocre realmente se conocía? ¡Walala! Ella se movió levemente. Entró en una familia normal y empezó a buscar en internet aquí. Aprendió todo tipo de información, la estructura y marco de esta civilización y la historia lejana. Después de adquirir algunos conocimientos, rápidamente encontró el juego extremadamente popular en este planeta: la evolución de las esporas. La horrible información hizo que el concepto del dios de la creación apareciera en su mente por primera vez. ¿Esto? Naisera no podía creerlo. ¿Todo el gran cosmos estaba lleno de tal existencia, creada? ¿Fue el origen del caos al principio del universo? ¿Fue el caos primordial, el comienzo mismo de todas las leyes? ¿Daoyi? ¿El gran Dao, la fuente de la verdad? Sus ojos estaban a punto de salirse de sus órbitas mientras miraba la computadora. Este punto había subvertido por completo sus 3 puntos de vista sobre la vida. Era como si toda su vida de decenas de miles de años se hubiera derrumbado. Entonces, vio una escena aún más aterradora: el patio dimensional del dios de la creación. Según la descripción, se trataba de un patio con un concepto vago. Innumerables seres vivos en el universo estaban evolucionando en él, formó una especie de ilusión. Y el dios de la creación estaba ajustando la civilización y la fuerza de la especie al final sería proyectado a varios lugares para determinar el futuro de la civilización en cada planeta. Un pensamiento inimaginable apareció en su mente.
En otras palabras, nuestro clan Zumu parece haber pasado cientos de millones de años en nuestro propio planeta madre para evolucionar naturalmente y salir del océano. Pensábamos que habíamos nacido de forma natural, de hecho, ya es una conclusión inevitable. Nuestra raza ya ha evolucionado, ha sido observada y ajustada aquí, ¿es este el resultado de calcular el futuro y determinar las futuras civilizaciones del universo? Había aparecido aquí por primera vez como un concepto vago, luego, aparecería en un planeta natural, esto equivalía a tener un efecto antes de tener una causa. Esto implicaba la ley de causalidad. Ese patio dimensional había confirmado misteriosamente el nacimiento de toda la vida y previó el futuro de toda la vida en todo el gran universo. Patio dimensional. Todo el cuerpo de Nesera se sintió débil. El concepto de ley en el universo, el pasado y el futuro. Para las existencias taoístas de su nivel, ¿cuál de ellos no tenía un corazón taoísta estable y no podía hacer que su mente perdiera el control? Sin embargo, el Dao frente a él había sido subvertido, por lo que su mente estaba naturalmente inquieta. Luego, continuó comprobando. Monarca de la alquimia, vid verde madre tierra, se pueden ver todo tipo de procesos históricos antiguos de un vistazo. Pronto, vio el origen antiguo del budismo, el resurgimiento de la civilización antigua y los dioses antiguos. Y el personaje principal al que se enfrentaban. Los dioses de los tres pilares. Toda la civilización era muy vaga sobre los antecedentes de esta secta budista, pero ahora ella era más consciente de ello que esos investigadores e incluso las existencias misteriosas, que eran más débiles que el nivel 10. Cuando pensó en esto, sintió una emoción que le hizo querer confiar en él. Anuncios de Put Future. Después de todo, había sido demasiado débil en el pasado y su inferioridad siempre había permanecido en su corazón. Este es su origen, el origen de la civilización budista, temporada del dios de la luna, dios antiguo, Renemansky. Ella acababa de calmarse por un momento cuando vio todo tipo de información aterradora llegando. Observando y entendiendo puede el dios de la creación existir y ser descubierto, esta especie de fin conceptual del universo. En aquel entonces, la civilización budista fue creada por Dios superantiguo. Descubrió los registros y el concepto del Dios de la creación en una antigua ruina, lo que permitió que esta existencia fuera recordada por el mundo. Sin embargo, toda la civilización budista también había avanzado a su apogeo debido a esto. El período pico de esta débil civilización de nivel 10 probablemente había superado con creces el actual territorio divino del Abismo Azul. Yue Senji sintió todo esto y comenzó a luchar por la oportunidad, así que, la guerra ha estallado. La información registrada en él era demasiado aterradora. La cantidad de información era tan grande que subvirtió todo su mundo. Basado en esta situación, incluso el territorio divino del Abismo Azul y la civilización caída no conocían este concepto. Incluso las existencias últimas en las leyendas del universo podrían no saberlo. Quizás las civilizaciones budista y taoísta fueron los únicos creadores en todo el universo que aún recordaban la historia antigua de la era primordial, así como personas como el dios de la luna Ji. Solo conociendo su existencia y entendiendo su concepto se podría pasar por alto todo lo falso y ver tal existencia. Y descubrí el gran secreto. XT. Le hizo sentir como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Sintió una mezcla de excitación, miedo y excitación. Según los registros, este planeta aparentemente atrasado es probablemente la Tierra de origen, todos los seres vivos aquí tenían la sangre de la vida eterna, fue en esta civilización en ruinas donde los dioses antiguos aprendieron de la existencia del dios de creación. Ella organizó frenéticamente sus pensamientos. Este era un lugar tan misterioso que era tabú. Era un lugar de oportunidades inimaginables. Habían luchado por el territorio de innumerables guerras. La sangre de la vida eterna se podía ver por todas partes. Era una pena que hubiera agotado sus genes y no pudiera integrarse con ellos. En ese caso, incluso el dios antiguo, el dios de la luna Ji, estaba luchando por ello, pero aún no podía entrar en este reino secreto y estaba restringido. Yo. ¿Quién fue el que trajeron? Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. Estaba un poco asustada después de pensar en ello, como si su destino estuviera siendo controlado. Ella continuó leyendo. La siguiente escena era el jardín del cosmos, el verdadero sonido del gran Dao y ese aterrador dios maligno, en realidad, iba a crear una nueva era y convocar a una existencia misteriosa. Ella comenzó a suspirar. Este dios maligno era inimaginablemente aterrador. La estructura de su vida era demasiado única. De hecho, había fusionado y dominado decenas de miles de grandes leyes de Dao, genes de linaje y genes.
Iba a revertir las leyes del universo entero, colapsar y regresar, reuniéndolas para formar el origen primordial que creó el mundo. Al final, abrieron la caja mágica y observaron una existencia aterradora en el futuro. Rápidamente hojeó las capturas de pantalla. Sus 8 miembros temblaban porque su alma temblaba. Al final, lo vieron. Había visto el momento final del universo, el dios de la destrucción. El mundo estaba a punto de ser destruido. Nunca había pensado que algo así sucedería en secreto. Nadie sabía sobre esto. Ya había ocurrido una calamidad impactante y el universo entero estaba a punto de recibir una catástrofe sin precedentes. Esta era del universo estaba a punto de terminar temprano. Tenía que admitir que la conversación y el verdadero sonido del Gran Dao la excitaban y asustaban mucho. Esto fue demasiado emocionante. Fue una pena que la grabación fuera demasiado borrosa y no pudiera escuchar el verdadero sonido del Gran Dao del universo. De lo contrario, este tipo de oportunidad era simplemente como un sueño. Después de todo, registró el orden y la verdad de todas las leyes del universo. Este planeta es demasiado misterioso y aterrador, incluso esos terroríficos señores supremos difícilmente pudieron entrar en un reino tan secreto y tuvieron que pagar un gran precio. ¿Quién me envió aquí? Estaba cada vez más asustada. Cuanto más entendía, más sentía que había un poder increíble que lo controlaba todo. Para poder traerme aquí, no me digas. Su rostro cambió repentinamente, y su voz se volvió ronca mientras murmuraba para sí misma, solo al observar y comprender el concepto de tal existencia, por eso el colapso se convirtió en un hecho establecido. El colapso está escrito en piedra. De repente pensó en algo y se giró, solo para ver una escena inolvidable. Había una leve sombra de destrucción negra que había visto antes en la imagen. Parecía estar parada en un espacio y tiempo distantes y desconocidos, mirándola en silencio. Esto hizo que ella, una poderosa cultivadora de Dao, sintiera un fuerte miedo en su corazón, que agarró su palpitante corazón rojo. Ella no pudo evitar gritar. Romper, el dios de la destrucción. 1039 Resulta que no existe el dios de la destrucción. Walala. El dios de la destrucción estaba escondido en el vacío. Sus ojos estaban llenos de vicisitudes de la vida y la miraba con calma, sin alegría ni tristeza. Era como si fuera un mural antiguo en un espacio y tiempo bidimensional diferente. Estaba ambientado en el papel tapiz de las vicisitudes del tiempo, dando a la gente un sentido antinatural de la realidad. Esto. La mente de Naisera se quedó en blanco. Ella ya no sabía qué hacer. Ella ni siquiera podía hablar. No era como si no hubiera tenido encuentros fortuitos, no hubiera entrado en antiguos reinos místicos inimaginables y visto todo tipo de sitios históricos increíbles y coloridos. Pero la escena frente a él, el llamado encuentro fortuito y el nivel con el que había entrado en contacto, habían excedido por completo el alcance de los encuentros fortuitos. Wash. De repente apareció una leve onda alrededor del dios de la destrucción y la figura de Naisera desapareció. Cuando volvió en sí, se encontró en un pequeño patio especial. Este lugar es... La. El suelo estaba cubierto de hierba verde y a lo lejos se veían montañas, ríos y océanos. Parecía un patio que lo tenía todo. Sin embargo, era diferente del animado patio divino de la creación. Aunque el estilo y la decoración eran exactamente iguales, estaban mucho más deteriorados. Había una sensación de oscuridad y desesperación, como si estuviera envuelta en un aura de muerte. ¿Este es el patio dimensional del dios de la creación? En la capa entre el tiempo y el espacio. Nesera, que estaba acurrucada en el suelo, naturalmente había visto esta escena en el foro. No pudo evitar mirar a su alrededor sobre el césped y sentir que algo era completamente diferente. De repente, le vino a la mente un pensamiento increíble. Este es el patio dimensional del dios de la destrucción. Para poder llegar al 9º rango, su inteligencia definitivamente no era débil. En el momento crítico, su mente estaba extremadamente clara. Aunque normalmente se reían y bromeaban en la tienda, refinaban juntos artefactos mecánicos de Dao, hacían trabajos ocasionales en el nivel inferior y ganaban recursos para existencias como ellos. ¿Quién no empezó desde cero? Había soportado innumerables reliquias mortales y luchó con otros para tener una oportunidad de sobrevivir. Solo entonces tuvo oportunidades inimaginables y llegó a este nivel. El talento, la sabiduría, los métodos y la suerte eran todos esenciales. En este lugar, el nivel más bajo era solo un nivel relativamente bajo. Todas eran grandes existencias que se encontraban por encima de miles de millones de seres vivos y galaxias. En ese momento, ella rápidamente entendió algo. Era el dios de la destrucción quien la había enviado aquí. ¿Y por qué la envió aquí? Anuncios de Put Future.
Fue porque este era el lugar donde todo el karma estaba entrelazado. XT. Aquí se registró la historia antigua y también era un reino secreto con la sangre de la vida eterna. Al mismo tiempo, también le permitió comprender el concepto del dios de la destrucción y observar su existencia a través de la civilización aquí. Cuando ella lo observaba, el dios de la destrucción realmente aparecía frente a ella y revelaba su figura. Solo observando y comprendiendo el concepto de la otra parte se convertiría en un hecho establecido. Dios de la destrucción. ¿Qué? Naisera gritó en estado de shock mientras miraba a su alrededor. Shuzi la ignoró. En cambio, se sentó en el patio trasero y miró el entorno recién construido a su alrededor. Quedó muy satisfecho. Delante del patio estaba el patio del dios de la creación, pero estaba rodeado por un muro del patio. Detrás había un trastero y algunas habitaciones. Después de todo, aunque los patios del campo eran simples y toscos, todavía había muchas habitaciones. Ahora había derribado todas estas habitaciones y construido un pequeño patio trasero. La casa estaba en el medio. El patio del dios de la creación al frente y el patio detrás formaban un patrón simétrico. También estaban rodeadas de murallas y tenían una estructura similar. En el patio, Shuzi estaba sentado en una silla y bebiendo té tranquilamente. Miró a Nasella que había atrapado, que todavía estaba en estado de shock, confusión y desconcierto. No pudo evitar elegir esperar un rato, como un humano, para dejarla relajarse. Como se esperaba de un rango 9 cultivador. Es como ver una extraña película de terror. Un impacto tan grande ha subvertido el concepto de cultivación de toda su vida, pero aún es capaz de mantener la calma. El escudo protector de los Zerg era naturalmente fuerte. Sin embargo, era una técnica de área de efecto que cubría un área grande. Se usaba principalmente para ocultar el aura y aislarlo del seguimiento. Todavía era muy débil en términos de defensa contra enemigos externos. Después de todo, si pudiera cubrir un área más grande que una galaxia entera, ¿qué tan fuerte podría ser su defensa? Aunque la fuerza general de los Zergs era muy fuerte, el nivel más alto del escudo protector solo podía resistir la invasión de un discapacitado de rango 9. Fue bastante atrevido de su parte usar este método para envolverla y secuestrarla en ese ambiente. En este preciso momento, Naisera finalmente volvió en sí. Sus 8 patas de araña estaban pegadas al suelo y él se arrodilló en el suelo. No se atrevió a ser presuntuoso. Tembló como un mortal orando a Dios y dijo: el dios de la destrucción en la oscuridad, déjame observar tu existencia, observar tu concepto y venir aquí. Ella ya había adivinado que probablemente él necesitaba que ella hiciera algo. El concepto de destrucción que surgió del colapso del universo en el futuro. Al final, aparecería en este universo en su apogeo, y algún tipo de acción. En ese momento, sentada en el largo banco a la entrada del patio, esa existencia tomó un sorbo de té. Envuelta en la luz divina más antigua y distante, su voz llegó desde todas direcciones. Deberías saberlo todo. El Dao del universo entero no es un objeto muerto. Es todo, se dividió en la creación de mundo y el regreso del universo. La voz era tranquilizadora, emitía una sensación de vicisitud y dulzura, como si estuviera en todas partes. Él es como el paso de un recién nacido a un anciano, a medida que crecían, la fuerza vital disminuía y la fuerza mortal aumentaba, la luz y la oscuridad se van alternando, y todo va siendo reemplazado lentamente. Anuncios de Put Future. El gran colapso del universo. Cuando la voz llegó a sus oídos, Naisera no pudo evitar ver la escena en la que todo se convertía en partículas y fluía rápidamente hacia atrás, como una bola de fuegos artificiales de 5 colores que estaba siendo invertida. En ese momento, parecía ver un universo futuro que no pertenecía a esta línea de tiempo. El concepto de destrucción apareció en su mente. Aunque no era la voluntad del dios de la destrucción, seguiría siendo un tumor maligno de este mundo, corrompiendo y destruyendo todo. Esto era poder. Un poder que hay que cumplir. Eran los conceptos de caos que toda la vida reunía. Estas dos antiguas voluntades supremas simplemente estaban llevando a cabo la autoridad que les había otorgado todo el gran universo. La niebla se disipó gradualmente en sus ojos. Vio algunas existencias históricas antiguas y sintió algún futuro. En este momento, había visto algunas verdades antiguas, verdades que toda la red de conocimiento de la civilización de bajo nivel no conocía. El llamado dios de la destrucción era básicamente, no el dios de la destrucción. De hecho, no había ningún dios de la destrucción en este mundo. Levantó la cabeza y una expresión complicada apareció en su rostro. Miró la existencia antigua que exudaba el aura de la muerte.
Era exactamente el mismo tono, exactamente la misma presencia, exactamente la misma apariencia y exactamente las mismas acciones. El llamado Dios de la destrucción era una existencia misteriosa que había regresado de la destrucción del mundo. Él era simplemente un Dios de la creación que gradualmente iba envejeciendo y envejeciendo con el paso del tiempo. Era como un niño recién nacido. A medida que crecía, el universo entero estaba en su apogeo. Sin embargo, también comenzó gradualmente a emitir un aura de decadencia y destrucción. Era como un anciano en sus años crepusculares que se apoyaba en su trono y contemplaba la destrucción de todo el gran universo que nació y murió junto con él. No deberían existir en el mismo tiempo y espacio, porque eran el mismo concepto. Sin embargo, había un gran cambio frente a él. El viejo Dios de la creación en el futuro fue observado, comprendido y colapsado en un hecho establecido, apareciendo en este tiempo y espacio. El universo ha vuelto al silencio. Todo lo que Naisera podía sentir era una voluntad masiva y caótica de innumerables criaturas que llenaban su mente. Era como si innumerables personas le susurraran al oído. Esta voluntad parecía ser una mezcla de innumerables criaturas. Entre ellos, se podía escuchar cómo insectos, pájaros, peces, hongos y todos los demás seres vivos eran destruidos y morían. Dejaron escapar el último gemido de la vida y se convirtieron en un torrente. Este es el sonido de la destrucción. Tuvo una comprensión increíble. Este es solo uno. El único, todo era, Daoji. Su voz era ronca. Sintió como si la conmoción que había recibido en ese momento todavía llenara su corazón. Era como si sangre hirviendo a 10.000 grados latiera salvajemente con su corazón, como si su corazón estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Era como si el Big Bang del universo estuviera abriendo el mundo. En ese momento, no pudo evitar mirar al legendario dios de la destrucción, que emitía un aura mortal y era un concepto de existencia en la niebla de la destrucción. Su voz se volvió ronca. Ella gritó sorprendida, revelando completamente el misterio último del universo. Resulta que no existe ningún dios de la destrucción en este mundo, tú también eres, el dios de la creación. El futuro, al borde de la destrucción y la decadencia, el dios de la creación. 1040 La autoridad prestada de la creación. El rostro de Naisera palideció. Esta fue una emoción indescriptible y complicada. El universo entero fue la madre que los dio a luz. El dios de la creación fue Daoji y también todo el universo mismo. Pero en este momento, ya había. Miró la figura brumosa frente a ella, el antiguo concepto de fin del Dao que estaba mezclado con innumerables leyes. Esta civilización de bajo nivel aún tenía que descubrir. Pero pensándolo bien, era natural. El dios de la creación descendería cuando fuera observado, mirado y comprendido conceptos, otro futuro dios de la creación estaba siendo observado frente a él, y naturalmente descendería, esto era algo natural. Sin embargo, su yo pasado y su yo futuro aparecieron en el mismo tiempo y espacio. Esto fue demasiado increíble. El poder del dios maligno era demasiado malvado, cercano al poder original. Cada parte de su cuerpo había dominado diferentes leyes y Dao del universo. Se reunieron nuevamente para formar el caos. Dao 1, solo ella tenía la posibilidad de simular la creación de la era y podía ver el pasado y el futuro. El universo era verdaderamente misterioso. La mente de Naisera de repente se aclaró. De repente, tuvo la sensación de que podría morir por la noche después de escuchar el Dao por la mañana. Conociendo este secreto, bastaba con morir sin arrepentimientos en este momento. El dios de la destrucción todavía estaba sentado en la silla, y el sonido de las vicisitudes de la vida, que parecía mezclarse con el sonido de la muerte de todos, llegó lentamente. Somos dos caras de la misma moneda, fue la voluntad mixta de todos los seres vivos del universo, sin embargo, en este tiempo y espacio de la Edad de Oro, reencontrarnos de nuevo. Naisera se inclinó y bajó la cabeza. El mundo se está derrumbando, el universo aceleraba su regreso, los destructores que no pertenecían a esta dimensión espacio-temporal habían descendido del futuro, tengo que cumplir con mi deber. Este es el sentido de mi existencia. Sin embargo, en este tiempo y espacio, el poder de la vida superó con creces a la muerte. El poder que controlaba era extremadamente pequeño. Era mucho menos de una décima parte de su propia autoridad. Ni siquiera podía despertar para siempre, los dos egos no podían existir al mismo tiempo. ¿Estás dispuesto a ser mi apoderado? Una parte del poder del antiguo dios de la creación como el llamado agente del dios de la destrucción, estoy a cargo de la vida y la muerte de todas las especies del mundo. La voz era antiguo y llevaba el silencio de los siglos. Tan pronto como terminó de hablar, Naisera quedó completamente estupefacta.
Había pensado en muchas cosas, pero nunca había pensado en esto. Fue una oportunidad tan aterradora. Anuncios de Put Future. Esto se debía a que conocía su propio nivel y fuerza de combate. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? Nesera no pudo evitar preguntar. Es obvio que mi aptitud no es muy fuerte y mi línea de sangre es demasiado débil. La solidificación no sirve de nada, claramente, el nivel 10 es el verdadero fin del Dao, la existencia más cercana a ti, ellos crearon las leyes del universo y han sido durante mucho tiempo parte de vuestros cuerpos, tú eres uno, ellos son uno de ustedes. Todos son iguales, ellos son todos mis hijos, no hay por qué. El sonido se mezclaba con la voluntad de todos los seres vivos, caótico y complicado, como si innumerables seres vivos lloraran y lamentaran, caminando hacia la muerte. ¡Uala! El dios de la destrucción se sentó frente a una silla en el patio dimensional. Debajo de él había un pequeño banco. En el cielo sobre el patio dimensional, un rayo de luz blanco puro envolvió su cuerpo, como si esperara a que ella tomara su decisión final, sentarse en ese pequeño banco. Estoy dispuesto a... Naisera no dudó en absoluto. Dio un paso a la vez, con rostro decidido y tranquilo. Había un atisbo de intenso fanatismo en su expresión, como si fuera la peregrina más decidida. Todo taoísta que trascendió las leyes del universo y alcanzó este reino fue sin duda el peregrino más decidido y fanático del Gran Dao. Perseguían la verdad y el único del universo. Aunque hubiera caído, ya no tendrían la oportunidad de perseguir el Gran Dao, pero ¿quién no la tendría? En cuanto a Nesera, se había convertido en un daoísta caído, perdiendo la posibilidad de perseguir el Gran Dao y tener el fin del Dao, sin embargo, en este momento, todo era increíble para ella. El Gran Dao estaba justo frente a él. El fin del Gran Dao. El reino supremo del universo. El legendario Daoji. Todo se acercaba cada vez más a su sueño. Era lo más cercano al único Dao primordial de las leyendas. Incluso las existencias en la cima del nivel 10 no habían tenido una oportunidad como él. Vaya. La. El aura vieja y podrida del dios de la destrucción aún persistía. Anuncios de Put Future. Este patio de latitud era completamente diferente al que había visto en la imagen. Las paredes estaban ruinosas, podridas y viejas. Incluso la casa detrás parecía estar en mal estado. Era como si el patio dimensional que estaba a punto de ser destruido después de incontables años hubiera experimentado demasiadas vicisitudes. Un paso. Un paso. Al final, Naisera se sentó en un pequeño banco a la entrada del patio, luciendo solemne y respetuosa. El dios de la destrucción guardó silencio por un momento y sonrió. Aunque solo tiene una parte de la autoridad, es una de las leyes secundarias del Dao, el poder de la vida y la muerte. Pero eso es todo lo que puede hacer, puedes usar esto para convertirte en la reina madre de una raza. ¿Sí? Contuvo su emoción y se sentó con cuidado en el pequeño banco con su cuerpo de araña ligeramente hinchado. XT. En un instante, un poder aterrador descendió y llevó a cabo en ella una transformación inimaginable. Relajó completamente su mente y aceptó el impacto y la oleada del poder. En ese momento, Shuzi estaba viendo esta escena. Convertir un grado 9 externo en un error fue extremadamente difícil y requirió una gran cantidad de recursos. Aunque, sus genes y su línea de sangre no parecían haber cambiado en absoluto, de hecho, se vio obligada a desarrollar el sexto gen recesivo de los Zerg, que solo podía transformarse gradualmente en una situación en la que la otra parte no resistía. Después de todo, no era una rutina de infección como los dioses de los tres pilares. Lo he dado todo por esta única vez. He usado muchos recursos para transformar a un alienígena de rango 9, has tomado muchos recursos de las antiguas ruinas elementales. Shuzi bajó la cabeza. Para él, con tales recursos, transformarse en un nivel 9, podría entrenar a muchos luchadores de noveno rango del mismo nivel. Esperemos que tenga éxito. Shuzi respiró hondo y observó en silencio su transformación. En ese momento, Naisera sentía un dolor y una incomodidad extremos, como si una fuerza misteriosa estuviera lavando cada parte de su sangre. Este fue un dolor más terrible que la muerte. Sin embargo, ella podría soportarlo. Después de un tiempo desconocido, abrió lentamente los ojos y miró el patio dimensional vacío. Dios de la destrucción, él no pertenece a este tiempo y espacio. Me temo que ha sido asimilado por el dios de la creación. Naisera respiró hondo, sabiendo que si no fuera por esto, no habría podido captar una parte de la autoridad temporalmente. Ahora mismo, puedo sentir una fuerza poderosa en la oscuridad, el poder más cercano a las leyes del universo. Bajó la cabeza y miró todo el patio de la dimensión de la creación. Esta era una llanura que no era muy grande.
Él lo sintió. Yo tengo una parte del poder que era como el dios de la creación criando especies. Una expresión de incredulidad apareció en su rostro mientras se sentaba en el pequeño banco. Sí, tengo la capacidad de crear vida, es parte de la autoridad suprema del universo. Él también podría hacer un parcial, en este patio. La era de la creación. 1041 capítulo 1051, Tribunal de Silencio. La era de la creación. Creó el origen infinito de innumerables vidas y entró en contacto con la esencia central del linaje vital del universo entero. Transformarme en miles de seres vivos, siento que puedo hacerlo. Se sentó en el pequeño taburete y sintió que tenía una especie de autoridad misteriosa. El poder divino que poseía en este patio dimensional era increíble. Hagamos un intento. Pensó en el patio dimensional del dios de la creación y las escenas de la vida que vio en él. Innumerables seres vivos se reproducían y evolucionaban en el océano. Salieron de la tierra y se convirtieron en plantas, insectos, pájaros y bestias, evolucionando hacia infinitas posibilidades. Cerró los ojos y colocó suavemente un lote de huevos de araña. ¡Walala! Los huevos de araña cayeron al agua. La era de la creación, murmuró, frunciendo los labios mientras miraba nerviosamente al océano entero. ¡Walala! Vio sus huevos de araña, su descendencia y la evolución del clan puro Muzu. ¿Por qué es tan pequeño? Naisera se sorprendió un poco al ver a sus súper pequeños compañeros de tribu flotando arriba y abajo en los estanques de peces de este océano. Ya no me importa, seguiré evolucionando, acelera, crea infinitas posibilidades. Un cuerpo pequeño podría ser mejor, debido a su gran tamaño, sería del tamaño de un planeta con vida durante una creación, si me exprimen, ni siquiera puedo permitírmelo, sin embargo, con el tamaño del cuerpo frente a mí, podría darle la vuelta y repetirlo innumerables veces, no tiene ningún costo. Sin embargo, nuestro clan amordaza las perlas, desde la historia de vida de nuestro planeta, desde el plancton hasta la raza actual, ya posee una historia de 700 millones de años de desarrollo de vida. En este momento, ya somos una raza relativamente madura y poderosa. Pero ahora todavía estamos evolucionando. Siga nuestra historia desde 700 millones de años hasta el futuro y continúe evolucionando, caminando hacia un futuro aún más lejano. 1.000 millones de años, 1,1 mil millones de años XT. Ella lo miró fijamente y solo pudo usar sus huevos de araña para darle vida y evolucionar. Con una velocidad que excedía 10.000 veces la velocidad de la creación, avanzaba locamente. Anuncios de Put Future. Después de todo, lo que Shuzi le había permitido hacer era dominar el flujo del tiempo en la era de la creación aquí en este patio, pero no le dio las esporas sin atributos que tenía la reina madre de la colmena. Producido. Las esporas del nido madre eran las que no tenían atributos. Eran las verdaderas células de la vida primitiva, dotadas de infinitas posibilidades. En cuanto a sus esporas de araña, sin importar cómo evolucionaran, tendrían que comenzar con la raza araña actual. Se ramificarían y mutarían, y las posibilidades eran limitadas. Después de todo, Shuzi no era una niñera hasta el punto de tener que producir las esporas él mismo. Para ser honesto, recientemente había habido mucha urticaria subcerebral. Después de todo, solo había pasado medio año. Quizás, las emperatrices Zerg anteriores no eran tan enérgicas y no apretaban tanto. En resumen, Shuzi sintió que podría haber estado demasiado cansado. Durante los últimos 10 días aproximadamente, que fueron más de 1000 años, había estado posponiendo las cosas y no estaba nada claro. Quizás tenga que pasar por el encierro. Fue un buen momento para relajarse. Este período en blanco fue ocupado por otros. Parece que el trabajo de OM es realmente factible, después de todo, ya hablamos de ello en aquel entonces, y ella tiene mucho conocimiento en esta área. Shuzi se sentó en su habitación y miró a la hermosa y gran dama araña en el patio a través de la ventana del patio trasero. Después de todo, su juicio fue correcto. Cada cultivador caído era un experto en este campo. En cuanto a Nesera, ella era una de las mejores, porque su talento para solidificar la línea de sangre era el estilo brutal del ejército araña. En este preciso momento, Naisera todavía estaba tanteando en la oscuridad. Aunque no sé por qué es tan pequeño, está mutado. Es demasiado rápido. Ahora solo han pasado 10 millones de años y ya está retrocediendo. Se está adaptando al entorno oceánico y ha vuelto a convertirse en una araña de agua. Esto es demasiado extraño. En circunstancias normales, es imposible evolucionar a tal nivel en 10 millones de años. Se trata de la ley suprema. No sabía que ya se había convertido en Zerg y, naturalmente, se vio afectada.
La mayor diferencia entre los Zergs y las especies ordinarias era que los cuerpos de los Zergs eran extremadamente débiles. Le resultaba muy fácil mutar, evolucionar y sus genes y su línea de sangre eran extremadamente inestables. Esto se debió a que nacieron con líneas de sangre extraordinarias para la evolución y la mutación. Anuncios de Put Future. Para las razas ordinarias, su propio linaje trascendente era anormalmente estable. Ni siquiera 5000 años de evolución podrían lograr tal efecto. Es asombroso. Naisera respiró hondo y no pensó demasiado en ello. Con nuestro clan, si sufriéramos una nueva mutación, pensando en retrospectiva, la historia de nuestro planeta llamó la era donde aparecieron por primera vez los animales acuáticos, la era antigua de la perla, la llamaré la nueva era antigua. Observó la iteración y evolución de la vida. Poco a poco, estas arañas acuáticas comenzaron a retroceder hasta convertirse en simples criaturas celulares acuáticas e incluso se convirtieron en algas. Después de un rato, comenzaron a caminar por tierra. Poco a poco fueron apareciendo bestias, e incluso plantas. Es demasiado, es increíble. Ella no pudo evitar exclamar, embriagada por esta escena sumamente hermosa. La escena más bella del universo entero fue el nacimiento de la vida durante un largo período de tiempo. En esta situación, en solo unos días, superará los 700 millones de años de historia de evolución de nuestro clan Muzu. Si esto continúa, mi línea de sangre cambiará, ya no es la línea de sangre de mi familia, ni mi línea de sangre débil solidificará. Son todo tipo de linajes extraños. Sus ojos se iluminaron gradualmente. Sin embargo, poco a poco reveló un rastro de silencio. Es una lástima que este patio dimensional del dios de la creación solo posea una parte de su poder. Las especies que evolucionan aquí no representan la causa y el efecto del gran universo. Las especies que evolucionen no aparecerán naturalmente en los diversos planetas en ciernes que preservan la vida ni se convertirán en parte de su historia de vida. Se convertirán en la vida natural de los planetas que preservan la vida en el universo. Si quiero sacar estas vidas, solo puedo liberarlas una por una a los planetas exteriores, planetas creados por el hombre que preservan la vida. Al final, había captado una parte del poder y no podía comparar. Sin embargo, es un poco difícil para mí bajar solo. Ella reveló una mirada pensativa. El dios de la creación usó algún tipo de método para hacer que otras criaturas vivientes actuaran en el patio, agregando algún valor ornamental. Tal vez, había recibido un intercambio equivalente de cierta existencia, y por eso estaba haciendo esto, o tal vez, el dios de la creación estaba aburrido y decidió matar el tiempo de esta manera. Todavía necesitaba descubrir la razón exacta. Después de todo, todavía estaba envuelto en niebla. Sin embargo, para ella, este modelo era de hecho una buena oportunidad de desarrollo, podría intentar reclutar un grupo de talentos para evolucionar la vida. Algunos de ellos están deprimidos y otros son más fuertes. Tal vez pueda intentarlo, cerró los ojos y pensó en las posibilidades. Este lugar se llama evolución de esporas, que significa nueva vida. En ese caso, este es el patio dimensional que está a punto de ser destruido. Este juego se llamará Nirvana Courtyard. 1042 capítulo 1052. Consiguiendo su deseo. También quería crear un juego universal similar. Sin embargo, su puerto abierto no estaba aquí. Tampoco tenía la intención de abrirlo a esta civilización de bajo nivel. En cambio, estaba abierto a otros lugares, como a su alrededor. Por esas civilizaciones caídas. Ese es un grupo específico de personas con un gran potencial. Sus ojos parpadearon con la luz de la sabiduría y su mente comenzó a acelerarse. Para alguien como ella, tenía un gran potencial. Sin embargo, aquellos cultivadores taoístas que no pudieron abrirse paso debido a su falta de oportunidades y su pobre linaje eran demasiados. ¿Cuál de ellos no era un gran ser que había trascendido el universo y surgido de innumerables seres vivos? Todos eran supergenios entre las élites. Sería demasiado fácil para ellos entrar en este lugar y evolucionar su especie, incluso si nunca antes hubieran entrado en contacto con ese conocimiento. Incluso si es posible abrirlo en un planeta ordinario de bajo nivel y darle suficientes oportunidades, es posible que aparezcan uno o dos genios poderosos, como el monarca alquimista y el corredor del monte Aluna. Sin embargo, son muy inferiores a estos genios prefabricados, que ya han salido de los planetas a base de matar y están caminando por el camino de la supremacía. Se sentó en un pequeño taburete, planificando y calculando. En ese momento, estaba extremadamente emocionado y serio. Tenía una fuerte necesidad de dar un paso audaz y decisivo y hacer algo grande.
Como tuvo un encuentro fortuito que estaba más cerca del Gran Dao, tuvo que hacer lo mejor que pudo. Es naturalmente factible elegirlos, llegó para reproducirse y evolucionar en miles de razas como una forma de vida joven, pero, comparado con la gente común, tiene un enorme defecto. Ella frunció levemente el ceño. ¿Qué era un inmortal de rango 9? Alma y carne como una sola. Cada célula y cada alma suya se había fusionado completamente, formando un verdadero yo. Hacía mucho que habían perdido sus almas y sus cuerpos originales seguían siendo sus cuerpos originales. Bajo tales circunstancias, no podrían convertirse o reemplazar la nueva especie evolucionada y comenzar desde el principio a cultivar como esta especie. Esos mortales podían hacerlo naturalmente y convertirse en seres vivos en su interior porque eran mortales que nunca se habían cultivado. En cuanto a aquellos que alcanzaron el Dao, ya era imposible. Simplemente habían separado un rastro de su conciencia y habían entrado para evolucionar hacia una especie, pero realmente no podían convertirse en esta especie. Esta era la debilidad de ser poderoso. Parece que no hay ningún beneficio para ellos, ella sonrió. ¿Pero es ese el caso realmente? Miró el patio dimensional con una mirada brillante. Esta es la fuente del Gran Dao. El solo hecho de poder ver los misterios de la evolución de la vida, aprender conocimientos desde aquí y tratar de comprender el origen de la vida ya es un gran beneficio para los taoístas como ellos. Ella conocía demasiado bien a esa gente. Para aquellos que habían caído, no era necesario que se les diera demasiado. Solo un pequeño beneficio fue suficiente para impulsarlos a trabajar para él. Anuncios de Put Future. Calculó cuidadosamente los detalles y sintió que era realmente factible. Comenzó a pensar en el siguiente paso. Mi cuerpo principal se convertirá. Deidad sustituta en el patio dimensional, por supuesto, no podemos salir fácilmente, pero Naisera, que está afuera, tampoco puede desaparecer. Ella entrecerró los ojos. Da la casualidad de que también tengo una forma de reemplazar a Naisera en el exterior. Vaya. Una Naisera que se parecía exactamente a él salió lentamente. Este descendiente también estaba en el 9º rango. Era su clon descendiente. Era solo que esta Naisera no estaba en forma de araña, sino en forma humana. Su cuerpo con forma humana estaba cubierto de coloridos tatuajes. Tenía 2 brazos y 2 piernas, y sus dedos largos y delgados eran como las patas de una araña. Eran agudos y tenían una extraña belleza. Incluso me diste a luz. De repente, Nesera se levantó lentamente. Cuando te quedes sin energía, puedes salir y recuperar fuerzas poco a poco. Finge ser mi clon y abre el puerto del juego. Sí, lo era. La araña gigante se levantó de repente. Una niña viscosa con forma humana, cubierta de moco transparente, se levantó del cuerpo de la araña gigante y dejó que su clon se sentara en él. El clon entró lentamente y desapareció en el cuerpo de la enorme araña, dejando solo una cabeza humana detrás. Se convirtió en una nueva belleza de araña con cabeza humana y estaba criando frenéticamente huevos de araña. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shuzi quedó estupefacto al mirar esta escena extremadamente extraña y horrible de una hermosa mujer saliendo de la ducha por la ventana. El cuerpo de esta araña, así era, la cabina. No, era la cabaña de cría. Cuando vio esto, no pudo evitar preguntarse cómo se podía operar el bastón de relevo de esta manera. Como era de esperar, todas estas criaturas del sistema de la Reina Madre de la Calamidad tenían alguna habilidad. En términos de explosión del ejército, formar un ejército de desastres naturales y mundos invasores fue de hecho una habilidad racial única en este aspecto. Shuzi se dio vuelta y miró la colmena Zerd con una expresión extraña. No, en realidad es un cuerpo parecido a una araña, también podría sentarse sobre él, dejar una cabeza humana, convertirse en un insecto con cabeza humana y hacer explotar a sus soldados, ¿verdad? La escena era demasiado hermosa para mirarla. Los párpados de Shuzi se movieron salvajemente. En ese momento, Naisera miró a su otro yo, la araña con cabeza humana que estaba dando a luz. Respiró hondo y dijo. Déjala almacenar los huevos de araña primero, después de todo, si tuviera que hacer todo esto, incluso si no solidifico mi reino, moriría exhausto. ¿Qué tan aterrador fue eso? Ahora se encontraba en un espacio-tiempo de alta dimensión, a diferencia de los días despreocupados y de baja dimensión que solía tener. En este lugar, era solo una cuestión de vida diaria. Cientos de millones de huevos de araña al día, ¿quién podría soportar esto? En menos de una semana, los habían exprimido hasta dejarlos secos. En aquel entonces, cuando ella dirigía su ejército y gobernaba el mundo entero, no tenía una carga de trabajo tan grande. Anuncios de Put Future. Esto era de esperarse.
Mira el nido del subcerebro. No tenía poder de combate, pero era de nivel 10. El cuerpo definitivo de 10º nivel de la tribu de los insectos, la reina madre, ya no pudo soportar la loca demanda de Shuzi durante más de medio año. Después de todo, si quisiera desarrollarse, tendría que producir una cantidad increíble de tropas, y mucho menos esta pequeña araña. Miró a su clon y dijo, se sabe que mi talento es la sangre solidificada. Puedo dar a luz a un descendiente de un reino inferior a mí, por eso se decía que estaban luchando por la reina madre araña, pero de hecho, no solo podría solidificar el linaje de los descendientes, sino que también podría solidificar los pensamientos y la conciencia de los descendientes, convirtiéndolos en un sello de acero. Puedo convertir a mis descendientes en mis títeres, y nunca me traicionarán. Puedo controlar sus cuerpos en cualquier momento. Por eso podía usar el ejército de sus descendientes para conquistar el mundo entero, de lo contrario, sin los medios para controlar la deslealtad de sus descendientes, no habría podido convertirse en una reina araña. Sería demasiado estúpido exponer completamente la carta de triunfo de su línea de sangre al mundo exterior, era justo que ella revelara la mitad de sus habilidades. El clon de su descendiente era su carta de triunfo. Este era un dios de nivel 8 al que ella había dado a luz. Después de eso, trabajó duro para cultivar y acumular recursos, ayudándola a llegar al nivel 9. Aunque esto era diferente de su cuerpo original con 3 líneas de sangre y media, este era el rango 9 más débil con solo 2 líneas de sangre y media. Después de todo, era demasiado difícil llegar al rango 9 después de cultivar 3 líneas de sangre al mismo tiempo. Cuando su línea de sangre alcanzó el 9º rango, se volvió demasiado débil y no pudo desatar el flujo del arma. Realmente no estaba dispuesta a darse por vencida, por lo que intentó utilizar la solidificación para desarrollar otros usos. Si tiro este clon afuera y no uso todo mi poder, probablemente no podré verlo. Después de todo, la diferencia en genes y líneas sanguíneas no es tan grande. Miró al clon y dijo con indiferencia. Originalmente pensé que sería casi imposible para otro genio alcanzar el Dao en mi propia raza para cultivar y obtener la semilla del Dao por mí mismo. Yo también podría ser el genio. Controlaría a este descendiente suyo, cultivaría una fundación Dao perfecta y luego se apoderaría de la semilla del Dao. Es solo que no había suficientes recursos. Cuando este clon se estaba cultivando, ella estaba a punto de morir de vejez, así que la dejé abrirse paso, ni siquiera puede llegar a mi reino anterior, solo puede usarse como fuerza de apoyo y es un fracaso. Está bien. No le revelé esta carta de triunfo a nadie, Nesera respiró hondo. Después de todo, mi talento es una enorme cadena industrial para ellos. Era cierto que su talento solidificado era inútil en combate en este momento, pero era mucho más útil en otros aspectos. Era muy probable que la descubrieran, capturaran y encarcelaran. Luego ella usaría este método para criar y solidificar a su descendencia, y él tendría que trabajar duro para controlarlos, para cultivarlos y llegar al 9º rango. No necesitaba demasiados, solo un linaje que llegara al 9º rango más débil era suficiente. Luego, le permitiría traer algunos descendientes de rango 9 y abrir una tienda amorosa especial para satisfacer las necesidades de otros cultivadores taoístas de rango 9. Si descubren que puedo controlar a mis descendientes para que cultiven, definitivamente me encarcelarían, me darían recursos locos y vivirían una vida de cultivación oscura y aburrida. Sería como un cerdo reproductor, controlando y cultivando un grupo de clones de 9º rango. Ve cuando pensó en esto, tembló. Esto fue demasiado aterrador. Había que saber que ella era reconocida públicamente como la belleza número 1. ¿Por qué era ella la más popular? En este nivel, todos eran básicamente la forma más hermosa de su carrera. Todos la reconocían porque tenía 2 formas. Para los taoístas de tipo bestia y los taoístas de tipo humano, cumplían perfectamente con sus estándares estéticos. Incluso podría satisfacer a algunos taoístas con pasatiempos especiales. No se debe subestimar la demanda del mercado en este aspecto. Los expertos también eran seres vivos de carne y hueso, y también tenían instintos biológicos. No era una criatura de la misma dimensión que moriría con un solo toque. A lo largo de los años, uno solo pudo resolverlo por sí mismo. XT. Era cierto que los cultivadores normales, naturalmente, no se sumergirían en el amor entre hombres y mujeres ni en la búsqueda de ascetas. Sin embargo, los cultivadores caídos no pudieron cultivar y no tenían nada que hacer. Estaban llenos de calidez y pensaban en los deseos humanos, por lo que naturalmente serían así. Por lo tanto, esas existencias malvadas que la capturaron para abrir un barrio rojo fueron mucho más rentables que abrir un taller de maquinaria de baja rentabilidad.
Cuando fue capturada y controlada, pensó que habían descubierto su habilidad. Estaba a punto de afrontar un destino brutal. La reina de las arañas se convertiría en una herramienta para que otras personas fuertes ganaran dinero. Sería encerrada en una choza oscura y nunca podría salir por el resto de su vida. Se convertiría en una herramienta despiadada para la reproducción. Afortunadamente, puedo tener un encuentro tan fortuito, no terminé en el terrible estado que me preocupaba. Miró el patio pequeño y de dimensiones estrechas y se sentó en un pequeño banco, sintiéndose muy satisfecha. 1043 Naisera, mira mi rutina de 1000 capas. Parece que no está mal. Shuzi estaba sentado en su habitación, bebiendo su té tranquilamente mientras miraba al tipo por la ventana. En este momento, todavía estaba tratando de reproducir y evolucionar innumerables formas de vida en este patio dimensional. Sintió que había hecho una buena elección. Podría encontrar una tribu en forma de pirámide que fuera el tipo de fuerza explosiva de la madre emperatriz y actuar temporalmente como sustituto. Parece que no solo puedo dejar que la mente del nido de insecta descanse por un tiempo, sino que también estoy demasiado cansado después de gastar más de la mitad. También podría probar una nueva estructura, una nueva era de nivel 9, ahora, le estoy dando la libertad de acelerar la autoridad de sus huevos de araña descendientes. Se la puede considerar una versión defectuosa de la emperatriz Zerg. Shuzi estaba bastante satisfecho con el entorno del patio de latitud del dios de la destrucción. Puede que no sea apropiado para mí hacer esta versión externa del juego Spore Evolution, era mejor buscar un distribuidor externo que ayudara con las operaciones. Podría haber sorpresas aún mayores, quizás aparezcan algunas formas de vida poderosas. No tenía una base profunda y no tenía suficiente acumulación. Había estado trabajando a puerta cerrada todo este tiempo. Por supuesto, no podía compararse con Naisera, que había estado aquí durante mucho tiempo. Definitivamente estaba más familiarizada con el entorno del servidor externo, y se sentiría más cómoda manejándolo, sabiendo cómo engañar, cómo hacer uso de la sabiduría de aquellos que habían alcanzado el Dao. En ese momento, incluso Naisera no pudo evitar sentir que la vida era tan maravillosa. Nunca pensé que yo también sería una persona bendecida por los cielos. Naisera recordó el momento en que estaba en la tienda del campamento caído. Había estado fabricando piezas todos los días de manera aburrida, obteniendo algunas ganancias en horarios laborales, y se podía considerar que lo había logrado. XT. Ordenó el plan general y preparó algunas cosas en el patio antes de dejar que este clon descendiera al mundo exterior y restableciera las coordenadas. ¡Uala! El espacio tembló levemente y rodó. Una belleza parecida a una araña con cabeza humana reapareció fuera de su nave espacial mecánica, Crimson Star. Ella silenciosamente sintió su cuerpo y murmuró en su corazón. El cuerpo principal de esta araña acaba de formarse. Aunque no tiene ningún efecto, sin embargo, debería ser suficiente para hacer una apariencia superficial. Tan pronto como se acercó, vio a Medura y a los demás corriendo. Anuncios de Put Future. ¿Dónde has estado? ¿Lo que está sucediendo? Estaban muy nerviosos. De repente desapareció de la nave espacial. Una existencia aterradora la había invadido y se la había llevado a la fuerza. Justo ahora, habían estado en un estado extremadamente alerta, protegiéndose contra enemigos desconocidos y misteriosos. Está bien. No pasó nada. De repente pasé por cierto planeta y vi algo. Me detuve con fuerza por un momento y solo lo alcancé ahora. Naisera sonrió. Los Meduras quedaron atónitos y no preguntaron más. Fue bueno que ella estuviera bien. Aunque todos estaban en el mismo grupo y la otra parte era el líder de este grupo, él tenía sus propios secretos. Pronto regresaron a su lugar original y continuaron manteniendo la maquinaria. Todo parecía haberse calmado de nuevo. Continuaron organizando la estructura y preparándose para ir al frente para participar en la guerra trascendental. Como personal de logística, su fuerza era demasiado débil y se desconocía su destino. Sin embargo, para disfrutar del derecho a unirse a la alianza, había que asumir misiones e ir al frente. Después de volver a sentarse, miró a Medura y le enseñó al dios maligno, modificando maquinaria y enseñándole a la niña todo tipo de conocimientos. No puedes hacer esto. Tienes que modificarlo de esta manera. Tienes que usar esta ley y apilarla lentamente con múltiples líneas lineales para lograr la perfección. Y tú, en realidad estás estudiando armaduras mecánicas. Eres solo una niña. Las armaduras mecánicas no son algo con lo que podamos permitirnos jugar. Es pequeño, ágil y tiene altos niveles de energía. Es muy inferior a nuestros inflados artefactos Dao, significa que se necesitan más poder y más recursos.
El rostro de Nesera se volvió ligeramente grave mientras reprimía el pánico en su corazón. Vida cuántica. Dios malvado. Hija blindada. Hay más. Volvió levemente los ojos y miró al hombre que siempre había pensado que vivía de una mujer. Seguía sentado en la silla, bebiendo té tranquilamente y leyendo tranquilamente el periódico del campamento. Una expresión de horror apareció en su rostro. Esto debe ser Reiniman Saga, era una antigua existencia tabú legendaria y extremadamente aterradora. El poder de combate de un dios súper antiguo, es tan grande como una estrella y probablemente sea capaz de aplastar a 3 grandes venerables azules del abismo. Anuncios de Put Future. Ella no lo sabía antes. Al principio, había pensado que ella era simplemente una nueva y débil de rango 9 que había traído a su familia para unirse a su grupo débil y quería permanecer junto a ellos. Pero ahora, después de repasar la historia y lo que pasó con el Jardín del Cosmos, conoció muchos detalles, ella no pudo evitar estremecerse. Esto podría ser, fue karma, ¿verdad? Miró a la aterradora chica malvada que estaba pidiendo consejo con un rostro inofensivo y sintió la piel de gallina por todo el cuerpo. Era ella, usando una aterradora e inimaginable fusión de leyes para crear el siglo. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Solo Zhou? Él todavía estaba observando el lado de los dioses antiguos, está observando el budismo. Ella parecía haber visto algo. Hermana, ¿con qué estás soñando? Despierta. Shiji miró a Naisera confundido. No lo soy, no es nada. ¿Sí? Nesera respondió apresuradamente. Aunque esta niña era muy pequeña y linda, su cuerpo real era del tamaño de medio planeta. Ella era una existencia con un nivel de vida extremadamente poderoso. Naturalmente, no podía mostrar ninguna anomalía. Parece que los jugadores de Internet, el sistema budista de los dioses antiguos, han subestimado los medios de Renemansky. Nunca pensaron que él los seguiría y se escondería aquí. La civilización caída había rodeado y aniquilado a la secta budista en el primer nivel. El dios antiguo y los demás estaban en el segundo nivel, observando la guerra que estaba estallando. El resultado de la guerra no importaba. Reiniman Saga estaba en el tercer nivel, trayendo a su hija y al dios hereje para observar la batalla entre los dioses antiguos. Estas existencias eran demasiado aterradoras y sus planes eran extremadamente profundos. Y yo, está en el cuarto piso. Entrecerró los ojos y observó en secreto a Reinimansky, que estaba leyendo el periódico. Ella se rió entre dientes. No saben de mi existencia en absoluto. Observé los movimientos de ambas civilizaciones y conocí todos sus detalles. Observé todo. Había leído el foro en línea y lo había memorizado todo. El arte misterioso de las 9 revoluciones, la forma original, el emperador de la alquimia, el corredor del monte Aruna, la civilización cuántica, el pequeño televisor pata pata, había demasiadas habilidades que desafiaban el cielo que la dejaron estupefacta. Era toda la información que tenía. Tenía que admitir que antes era ignorante, pero ahora era diferente. Sabía sobre el dios de la creación y ya no era una paleta. En esta guerra, me esconderé en la oscuridad. Hay muchos caídos como nosotros que tienen miedo a la muerte. Es hora de desarrollar la corte de Quietus. Observó a Reinimansky y a las 2 hermanas que lo rodeaban. Prepararse. Reúne a un grupo de jugadores. Si es necesario, atrae a algunos seres aún más poderosos, como esta diosa malvada, Shiji, y algunos inimaginablemente poderosos, Reinimansky. Su respiración se aceleró y su rostro no pudo evitar ponerse rojo de emoción. Sus ojos brillaban y sonrió levemente, incluso existencias tan fuertes como el nivel 10, dioses malvados e incluso Shiji, también te sorprenderá el hecho de que te has convertido en un jugador de esporas en el patio dimensional. Del dios de la creación, y están trabajando para mí, ¿verdad?